Bueno, buenas noches, mis estimados y estimadas estudiantes. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Hola, hola, tengan todos y todas, ¿eh? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado, compañeros. Hola, Heidi, Amílcar, buenas noches. Luis Fernando, Pérsida, Cristian, hola, hola. Buenas noches, licenciado. Gracias, Luis Alejandro, buenas noches. Ay, Brian, buenas noches. Bueno, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A esta única clase, mejor dicho, de actividades en la semana. Antes de que continuemos avanzando con el contenido del programa, déjenme comentarles, les quiero contar que el día de hoy se recibió el aviso de que el día de mañana y el día viernes tenemos asueto en la universidad. Es decir, mañana y el viernes no hay clases, ¿oyeron? Se los anticipo pues porque casi no se mira, es que estoy buscando alguno que se vea, fíjense, jóvenes. Pero vamos a ver. Para ponérselos aquí en pantalla. Acá está. Vamos a ver. Esta publicación, si no estoy mal, la realizaron el día de hoy en la página de la facultad, bueno, en todos los medios a través de los cuales uno accede a información relacionados con la facultad, con nuestra querida facultad, ¿verdad? Patojos y patojas. Entonces, esta semana solo tenemos actividad el día de hoy, nos volvemos a ver hasta el día miércoles de la siguiente semana, ¿verdad? Ya es el 20, esperaría yo de que bajo una tónica normal dentro de lo que se pueda, para poder desarrollar como siempre nuestro contenido del programa de este curso. Así es que ya están avisados quienes no tengan actividades laborales en estos días, pues tampoco van a tener universidad. Pueden ir avanzando en su lectura y por qué no decirlo, descansar un poquito, ¿eh? Pero el día de hoy sí tenemos clases y el día de hoy vamos a avanzar un poco en lo que a nuestros temas se refieren, en lo que a nosotros nos interesa acá en el curso de Derecho Procesal Penal. Bueno, vean, jóvenes, en la última sesión de clases nosotros estuvimos platicando acerca de los actos introductorios del proceso penal, va, para todos y para todas, es decir, a través de estos actos, ¿verdad? O a través de este mecanismo procesal, es la única forma en la que un proceso penal efectivamente puede dar inicio, ¿va, jóvenes? Se los digo así porque en la práctica hemos tenido la mala suerte, y digo la mala suerte, jóvenes, porque es lamentable que fiscales o jueces tengan esa clase de práctica, ¿verdad? Hemos tenido la mala suerte de que como les comentaba el otro día, en el expediente aquel que denominaban la multicausa, y eso es, yo no estoy hablando o diciendo algo que me esté inventando en este momento. Eso es algo ya debidamente, ya se comprobó, ¿verdad? Que un fiscal de sección, ¿verdad? De la Fiscalía Especial contra la Impunidad, él ya tenía un expediente iniciado desde el 2016
y cuando no sé si era su conveniencia, algo lo motivaba, no me voy a atrever a decir qué era lo que a él lo impulsaba a actuar de esa manera, porque el deseo de conseguir justicia no creo que sea, o sea, la justicia no se consigue, o bajo esa idea, mejor dicho, jóvenes, bajo ese argumento, no se consigue justicia, es decir, tampoco se justifican acciones ilegales, bajo el argumento de yo quiero, no. Para conseguir justicia hay un mecanismo que se denomina ley. A través de la ley puede conseguir uno justicia. Entonces, él conformaba sus carpetitas ya e iba a meter esas carpetas en un caso que ya tenía abierto en un juzgado de mayor riesgo, que por cierto yo les dije el otro día, pues allá están los señores en Washington, autoexiliados, dicen ellos, ¿va? Porque realmente aquí pueden someterse también a la justicia, ¿va, jóvenes? Así como ellos hicieron que muchas personas se sometieran a los casos que se abrieron en contra de muchas personas, inclusive hubieron muertos, ¿va? Entonces, aquí pueden también someterse ellos. Que no hay condiciones, tampoco en aquel entonces habían condiciones para las personas que sometieron a proceso penal. Vea, hay que aprender uno a dar la cara a sus problemas. Pero lo que hacía él era de que él conformaba, y les estoy hablando de esa mala práctica, porque es precisamente lo que no se debe hacer, entendiendo o conociendo uno de que existen actos introductorios a través de los cuales un proceso penal puede dar inicio, debe dar inicio, no puede, debe dar inicio. Conformaba, hacía sus carpetitas, ahí metía medios de investigación y ahí iba con la jueza a pedirle. Y la jueza venía y le autorizaba, ¿va? Como que ellos ignoraban el hecho de que ante alguna situación que se diera dentro de un proceso penal tendiente a la determinación de un nuevo hecho, ¿verdad? Es decir, que de estos hechos que se están investigando surge otro, hay que someter eso a control jurisdiccional de un juez distinto del que está conociendo, y después, si tanto es el caso, pues se pide la conexión. Técnicamente hay formas de hacer las cosas, pues. Pero, pues era más fácil para ellos actuar de esa manera. No vamos a hablar de la motivación de ellos, vamos a hablar del hecho de que técnicamente eso no solo es inadecuado, sino que es ilegal, ¿verdad? No defiendo yo la postura de ninguna institución, ni en aquel entonces, ni en este momento, pero he de decir que a razón de esas acciones es que estas personas tienen no sé qué cantidad de órdenes de aprehensión pendientes, ¿va, jóvenes? Entonces, es lo que no se debe de hacer. A veces el camino legal es bastante tortuoso, es decir, provoca mucho inconveniente para cierto tipo de acciones que deben de ejercitarse dentro del proceso penal de una manera inmediata, pero es el camino que marca la ley. Si la ley marca determinado camino, jóvenes, hay que seguirlo, ¿verdad? Entonces, porque si no pasa lo que está pasando ahorita en Guatemala. Hay un grupo que dice que ellos actuaron bien, que no saben por qué están allá con tantos procesos aquí en Guatemala. Hay otro grupo aquí que está en el poder, que anteriormente fue perseguido por ellos mismos y solo la moneda dio vuelta. Entonces, esas son las cosas, ¿no, jóvenes? Que no deben de pasar. Eso no debe de pasar, porque genera zozobra, genera inquietud, genera falta de certeza jurídica. ¿Y todo por qué? Por no presentar o someter una investigación ante un juez distinto, porque era conveniente el sentido de las resoluciones de cómo se iban a ser dictadas por determinada jueza. Esa es la realidad, jóvenes. No hay otra. Imparcialidad, dice Cristian Alejandro, dicen Alan Josué Lick, pero a modo de consulta, la CCE no podía conocer el amparo presentado por el TSE.
Miren, jóvenes, ahí nos estamos metiendo en otro rollo y no vamos a entrar ahí. Lo único que le voy a decir, Alan, es que si se dieron cuenta ahorita, un partido político presentó un amparo en contra del TSE y lo mandaron a la corte, la CSE. Pero ¿por qué no hicieron lo mismo en medio de la primera y la segunda vuelta cuando ellos presentaron un amparo ahí también? ¿Por qué actúan diferente? Es decir, la ley está para algo. Ellos no podían haber conocido en aquella instancia, así como lo hicieron ahorita, no debían de haber conocido y lo hicieron. Entonces, eso ha generado un clima de incertidumbre en nuestro país que es lamentable para todos. Pero con un grupo político al frente o con el otro, nosotros tenemos que seguir adelante y debemos ser conocedores de la ley para saber siempre cuáles son los caminos que debemos seguir. En qué rutas no debemos dejar que nos inmiscuyan a nosotros. Porque ustedes se lo van a encontrar mucho en el camino. Van a encontrar personas que van a procurar inmiscuirlos a ustedes en determinado juego, en determinado aspecto, en determinado ámbito. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, en donde no debemos, no es que no podamos, no debemos meternos, y eso lo logramos únicamente a través del conocimiento de la ley. Y créanlo o no, si se dan cuenta ahora en nuestro tiempo, la justicia es un actor preponderante en el ámbito político y no debería de ser así, pero lo es. Y como nosotros somos abogados, nos encontramos inmersos dentro siempre del sector justicia. Y ahorita no se pierdan. Dense cuenta la relevancia que ha cobrado la institución del Ministerio Público. Ministerio Público que actúa como sujeto procesal primario dentro del proceso penal. ¿Bajo? Entonces, es importante que ustedes conozcan qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y cuál es el camino que la ley a uno le marca, ¿verdad? Porque con cositas tan sencillas como esas, miren todos los problemas que se provocan, con cositas tan sencillas como el hecho de que, no, hombre, si de todas maneras el fiscal lo que quiere es hacer lo correcto, así quiere hacer lo correcto, pero utilizando mecanismos ilegales, y eso no es válido, ¿verdad? Aunque nos duela, no estoy defendiendo ninguna posición, ninguna postura, aunque nos duela, ahorita, lo que pasó el día de hoy, yo creo que todos están enterados, el allanamiento que fueron a hacer, y están contando votos. Miren, jóvenes, nuestra voluntad es la expresión máxima, la voluntad del pueblo es la expresión máxima de la soberanía de un país, porque a través de una elección nosotros nos estamos autodeterminando. Eso es soberanía, la facultad del poder que tiene un pueblo de autodeterminarse. Nosotros estamos diciendo, nosotros queremos de que él gobierne, ya haya sido él, la señora, otro fulano, quien sea, pero una mayoría dijo, a él lo queremos. Eso es democracia. Pero miren, jóvenes, tampoco se confundan y tampoco se dejen llevar ustedes por discursos sin asidero legal, le llamo yo. Respeto mucho la figura de autoridad, las figuras de autoridad acá en nuestro país, pero el Tribunal Supremo Electoral, y les digo, yo respeto mucho también la figura de autoridad de los magistrados de ahí, pero el Tribunal Supremo Electoral está dando un discurso de que ellos están para defender la voluntad popular y que los resultados ya están, se están yendo por decir los resultados ya están dados y eso no se puede invalidar. ¿Qué es lo que dentro de ese discurso no están diciendo? Porque déjenme decirles algo, sí, nuestro voto es sagrado, jóvenes, nuestro voto es la expresión
de nuestra voluntad como pueblo, pero tampoco esos procedimientos están exentos de que una investigación penal los pueda alcanzar. Ellos vienen y dicen, es que la ley electoral, no, Cristian, no se me confunda, que la ley electoral es de rango constitucional y establece de que solo las juntas receptoras pueden hacer conteo de votos. Por supuesto que sí, a razón de complementar el proceso electoral, claro que sí, claro. Solo ellos, las juntas receptoras de votos, pues no, lo de ayer no fue ilegal. Lo del allanamiento, perdóneme, Cristian, usted podrá tener su forma de pensar, pero eso no fue ilegal. Las juntas receptoras de votos, ellos contaron los votos para decidir, para entregar un resultado electoral, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Para eso. Pero hay figuras delictivas que alcanzan un mal proceder de parte de determinados funcionarios que hubieran podido tener intervención en un proceso electoral y lo hayan podido alterar, si es que eso se dio. Recordemos de que al final de cuentas, jóvenes, no hay ningún derecho absoluto, todos son relativos. Todos son relativos y admiten excepción a la regla. Lo de que solo las juntas receptoras de votos establecidas en la ley electoral son las competentes para hacer un conteo de votos, sí, para entregar un resultado electoral. Pero si derivado de determinado comportamiento se pudiera establecer alguna conducta ilícita, se puede proceder como lo hicieron, allanar, inclusive contar los votos, jóvenes. Aunque nos duela. Esa es la realidad. Ahora bien, lo que no está bien, jóvenes, es que ¿por qué le dan tanta celeridad a determinados asuntos? Eso es lo que no se ve bien. Por eso les digo, no piensen de que yo estoy, no, Cristian, no se han llevado nada, Cristian. Ellos están ahí en el Parque de la Industria contando los votos, no se han llevado nada. Bueno, papeletas sin uso no. Lo que se llevaron fue todas las cajas que contenían las boletas número 4, las amarillas. Eso fue lo que se llevaron. Entonces, la cuestión, jóvenes, es que dentro del ámbito de sus atribuciones, dentro de una investigación penal, el MP puede proceder de esa manera. Ahora, ¿qué están escondiendo ahí también? ¿Qué no nos están diciendo? Al igual que el TSE, jóvenes. Porque miren, pues, patojos, si el resultado es exacto y claro, no hay que tener miedo a lo que va a pasar en una investigación. No hay que tener miedo. Y de todas maneras, no van a cambiar. No van a cambiar el resultado. Y no estoy hablando yo así porque esté a favor de determinado partido. No. Estoy hablando así por el hecho de que es una diferencia abismal. Es una diferencia abismal. Ahora yo sé de que estos temas a algunos les molesta, a otros les apasiona, pero lo que sí es cierto, ¿verdad? Porque seguramente son simpatizantes de determinado partido político y está bien, estamos en el derecho de somos ciudadanos guatemaltecos, pues eso no es malo. Ahora, ahora hay cosas que no deben de pasar, jóvenes. Como por aquí Claudia nos dice que no han tenido, que no han tenido acceso al expediente, no sé qué me puso ahí. Pues, vean, jóvenes, hay cosas que no están bien. Y eso es lo que yo les estoy hablando. De un lado y de otro. ¿Verdad? Aquí, el problema de la ética o de la moral, eso
está por afuera. Eso nosotros lo podemos criticar porque nosotros lo vemos de afuera, ¿verdad? Nosotros lo podemos criticar, pero ellos no están obligados a actuar bajo determinados canes éticos o morales. Aquí la cuestión es el hecho de que efectivamente quieren descalificar un resultado electoral. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Acá están tratando de descalificar un resultado electoral y a la larga, lo único que provoca esto es un desgaste institucional por parte de todas las instituciones y todos los funcionarios que trabajan dentro de esas instituciones que intervienen, ¿verdad? Lo malo es que aquí ya olvidaron cómo se hacía antes. Antes se llegaban a entendimientos, se lograban pactos, habían concesiones y las personas cedían o se detenían, hablando de los políticos. Ahora ya no, ahora es una guerra abierta, declarada, jóvenes. Aquí yo no tengo que hablar con nadie, yo no tengo que hacer eso. Bueno, ese es el resultado de no ser un político a cabalidad, jóvenes, porque el político que es completo, que tiene realmente una visión clara de lo que de cuál es su función, en primer lugar, y yo no conozco a este señor, no tengo el gusto de conocerlo, pues al presidente electo, pero el discurso de yo no tengo nada que dialogar con nadie, siempre y cuando esté cerca de la corrupción. ¿Y quién determina qué persona es aquella que está cerca de la corrupción? Él determina eso. ¿O quién? Por si a él se le olvidó, ¿verdad? Digo yo, él representa la unidad nacional. Él representa la unidad nacional. Y ese discurso no puede tenerlo, ¿verdad? Porque hasta a esos que él denomina malos guatemaltecos, él tiene que ver qué hace con ellos. Él tiene que ver qué hace con ellos. Pero eso no lo digo yo, lo dice la Constitución. El presidente representa la unidad nacional. Claro, están siendo atacados, está complicada la situación para ellos, está complicado el panorama, claro que sí. ¿No? Pero acá no se da algo tan, como les dijera yo, no es, yo creo que es momento de bajar un poco las revoluciones, ¿va, jóvenes? Porque recordemos que esto viene desde el 2015, 2014 viene esto, y no se ha detenido, y va escalando, cada vez va escalando más. Ahora por ahí me están preguntando cuál es el fundamento legal de lo de ayer. Pues ahí lo tienen en su Código Procesal Penal. A partir del artículo 187 está establecido lo relacionado a las inspecciones de lugares, al allanamiento. ¿Verdad? La denuncia de esa sí yo no les podría hablar porque realmente yo no tengo conocimiento de ello. ¿Por qué pudo haber sido? Porque solo he visto en las noticias, pero no he visto, o sea, no hablan mayores detalles, no hablan cuál es el tema que están tratando, solo están diciendo de que no están buscando nada en contra del partido político, pero es también cubrirse, jóvenes, o sea, hay que uno hablar lo que es, ¿verdad? Ahora, el que yo, por ahí Cristian me está preguntando si yo soy apolítico, no, uno tiene que creer en la política de todas maneras, por el hecho de que nuestra sociedad está diseñada para ser dirigida por políticos, ¿verdad? Entonces, si uno se aparta de ello,
pues no sé cómo podría yo vivir considerando de que, bajo la creencia de que la política no debería de existir o no debería o las sociedades deberían de regirse de alguna otra forma. La política es un arte, es una ciencia que debe existir. El problema, otra cosa, va un poco distinta, creo yo, Cristian, no es que sea político, sino que ya no creo en los políticos. Eso pues, ya a los años, yo ya a mi edad he visto muchas elecciones en donde prometen y no cumplen ni siquiera una quinta parte de lo que pudieron haber prometido. Entonces, yo lo que pasa es que no creo en los políticos y lo único que sí es mi más grande deseo, jóvenes, ahorita para nosotros, porque o sea, nosotros estamos metidos en esto, todos nosotros, ustedes también, todos. Entonces, lo que sí espero yo es que tal vez todo el mundo baje un poco la guardia y empiecen a trabajar por Guatemala. Hay gente en el interior o aquí mismo, aquí en la ciudad, muriéndose de hambre. Nuestras calles están terriblemente mal. Hay gente que se muere porque hay medicamentos en los hospitales, pero no se los pueden poner porque están vencidos. La verdad es que el índice de nutrición en Guatemala está extremadamente alto. De la migración no voy a hablar porque la verdad es que las remesas, patojos, ayudan mucho a nuestro país. Y es triste por nuestros compatriotas que están en el extranjero, pero son los que sostienen una parte, un pilar muy robusto de nuestra economía. Los adultos mayores, miren jóvenes, nuestra sociedad, nuestra Guatemala está agonizando. Ojalá y bajen un poquito las manos, que ya no estén tan en guardia y traten de ver de qué manera trabajan juntos, porque aquí es un problema de dos bandos dos sectores, dos bandos que no quieren trabajar juntos, patos. Ese es el gran problema acá. Ese es el gran problema. Pero ahorita, este señor tiene la oportunidad de hacer algo bueno por este país. Él tiene la oportunidad. Ahorita él tiene la oportunidad. Porque yo veo muy difícil que él no se vaya a sentar como presidente, que es lo que quieren, pues. Lo veo muy difícil, pero él tiene la oportunidad de hacer algo bueno por Guatemala. Entonces, esperemos que así sea, la verdad, ¿verdad? Y honestamente, yo los insto a ustedes a que de igual manera no dejen de creer en la política, ¿verdad? No crean en determinado político, ¿verdad? Ustedes tienen que siempre pensar cuando vayan a votar en quién quieren votar y por qué, ¿verdad? Así. Ahora, en lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Que es lo complejo del asunto, sin embargo, es un tema de estudio para nosotros en Derecho Procesal Penal. Era el tema, por ejemplo, de los allanamientos, ¿verdad, jóvenes? Ya los hicieron, ¿verdad? Ha habido una denuncia, le dieron curso, requirieron la autorización y hasta ahí todo va siendo legal. Porque como les repito, no nos confundamos, jóvenes. O sea, ustedes pónganse dentro del marco legal. La ética y la moral, dejémoslo un poco por un lado, ¿verdad? Porque definitivamente vamos a concluir que muchos actores acá padecen de eso, ¿verdad? No hacen gala de su ética y su moral. En eso sí vamos a concluir acá, pero eso no es ámbito de estudio nuestro. Dentro del marco jurídico se entiende que la inspección o la comprobación inmediata de un inmueble, por ejemplo, como lo es la figura de inspección y registro contenida en el artículo 187 del Código Procesal Penal,
Ese es un medio, jóvenes, ese es un medio de investigación que se puede efectivamente realizar. En este caso, como les repito, no nos vayamos por una vertiente distinta, ¿va? Sí tenemos una ley de rango constitucional, pero acuérdense, hasta los derechos establecidos en la Constitución, en la propia Constitución, no son absolutos, esos son relativos, admiten excepción a la regla, hasta el propio derecho a la vida admite una excepción a la regla, la pena de muerte, ¿va? Entonces no son absolutos. Y el resguardo de los votos o el conteo de los votos por parte de las juntas receptoras, ese derecho que se encuentra ahí plasmado tampoco es absoluto, jóvenes. Sí es factible, legalmente es factible realizar una diligencia de ese tipo, que está causando muchos estragos socialmente, sí. Tampoco les voy a contradecir eso. Pero es legal, ¿verdad? Es legal, es factible realizarlo, ¿verdad? Lo que provoca en la población el sentido de descontento que provoca en muchos de nosotros, ¿va? Porque dicen, pero ¿y cómo van a recontar mi voto si ya un ente? Sí, pero aquí estamos hablando de una situación que hay una denuncia presentada. Eso sí, veo yo de que hicieron mal en quedarse cortos al momento de dar información respecto a esa denuncia. ¿Va? 187, Wagner, 187, artículo 187. Porque debe uno de saber por lo menos qué es lo que están buscando, ¿va? Algo que no vaya a justificar realmente el venir y decir por parte de la institución es que vamos a contar todos los votos. Es algo extremadamente complicado. La denuncia realmente debería de ser, yo creo que algo muy interesante, ¿verdad? En el entendido de que tal vez hasta algún medio de investigación pudieron haber acompañado para decir, bueno, mire, lo que pasa es que este es un caso imaginario, no van a tomar como que yo lo estoy diciendo porque oí algo, ¿verdad? Porque hasta el problema me puedo meter, pero algo así como, vean, lo que pasa es que aquí no se escuchó, tenemos pruebas, porque estuvimos allá dentro del centro de transmisión de datos, en donde por ahí dijeron que habían habido apagones en esos centros, yo no sé si será cierto eso o no. Por ahí andaban metiendo en problemas a los digitadores, ¿verdad? Entonces, por ahí que alguien diga, yo tengo una grabación en donde pude captar a 3 digitadores que estaban metiendo datos que no correspondían a la transmisión que le estaba llegando a él. ¿Quién fue el que dijo esto? No me recuerdo, fue un autor ruso, que decía, cuando quieras ganar una elección, no pretendas controlar a quien vota. ¿Ah? Controla a quien cuenta los votos. Y en este caso nos vamos un poquito más allá, a los digitadores informales. Recuérdense que a ellos los estuvieron investigando y por ahí parece que resultaron afiliados a este partido, al partido ganador, algunos digitadores. Es decir, no sé, jóvenes, no sé. Lo que sí es que, como les digo, ningún derecho es absoluto para todos. Todos son relativos. Y hasta ese derecho sagrado del resguardo de nuestro voto admite excepciones a la regla, ¿verdad? Que es en este caso cuando se da dentro del marco de una investigación penal. Actos introductorios. Volvamos a nuestro tema. Denuncia, querella, prevención policial, conocimiento de oficio y certificación de lo conducente. Ya hablamos de los 5. Ahora bien, quería saber los votos que tenía cada partido por los $2 que le toca por cada uno a Álvaro Vinicio. Bueno, pero eso sí está, hombre, eso sí está. Sí, no, eso sí está. Si es así como está diciendo Álvaro Vinicio en el chat, no, hombre, no, eso lo están utilizando para. Ya no me voy a meter en eso, continuemos en la clase mejor. Entonces, miren, pues, jóvenes. Ahora bien, ¿qué pasa después? Porque si ustedes
después del estudio de cada uno de los actos introductorios acá señalados, se detuvieron a analizar cada uno de ellos, concluimos para los 5 en una situación, una cuestión, ¿va? En que esos 5 actos introductorios, cualquiera de esos 5 que sea, van a parar al Ministerio Público. La denuncia al MP, si no es que uno ahí la presenta. La querella la presenta uno en el tribunal, va para el MP. La prevención policial, el policía facciona su informe de investigación y todo, y ahí indica qué diligencias investigativas relacionadas a ese hecho que se acaba de dar, y va para el fiscal, va para el MP. El conocimiento de oficio es cuando la institución, el MP, tiene conocimiento de un hecho, de algún ilícito, a través de medios fehacientes, pero es la institución, el MP. Y la certificación de lo conducente, se certifica lo conducente en un tribunal y se dirige al MP, al Ministerio Público. O sea, todo va a parar al Ministerio Público, de esa cuenta, bajo de esa cuenta. Y dado que anteriormente no se tenía contemplada ninguna figura que tendiente a imprimirle celeridad al asunto, es decir, las denuncias ahí se dormían, jóvenes. Las denuncias se dormían. Perdón, los actos introductorios, ¿no? Porque no precisamente puede ser una denuncia. Los actos introductorios que llegaban al Ministerio Público y ahí dormían el sueño de los justos. Para ello, fíjense, para todos, la propia institución ha implementado determinadas administrativas internas que obliga a los fiscales a darle salidas a los casos, es decir, a judicializar o a detenerlo ahí, a la propia institución, pero eso es en lo que a la institución se refiere, con esa denominada gestión integral de casos, se denomina, así lo denomina. Pero la ley, jóvenes, en su artículo 310 establece el procedimiento a seguir luego de que llega una denuncia con el fiscal, ¿va? ¿En qué consiste ese procedimiento? Bueno, la denuncia la presentan, no sé, en la oficina de atención permanente o en la PNC y la llegan a dejar a la fiscalía. El fiscal viene y la recibe. Cuando él la recibe, a partir de ahí, el fiscal tiene el término de 20 días para asumir una decisión. Es decir, para decidir él si la situación se queda ahí o se continúa, en términos coloquiales. Es decir, seguimos investigando y judicializamos el caso o desestimamos la denuncia. Entonces, ¿en qué consiste la figura de la desestimación? Esa se encuentra contenida en el artículo 310. Miren pues, cuando el fiscal recibe la denuncia, en esos 20 días puede realizar cualquier diligencia complementaria por si existiera aún alguna duda en cuanto a los presupuestos de la desestimación para poder hacer viable la persecución penal. Es decir, ¿va? La figura de la desestimación provoca el archivo de la denuncia, es decir, que cuando se desestima una denuncia hay que ir y archivarla y ahí se queda. Pero para desestimar una denuncia, es decir, para detener el curso normal del proceso a través de la figura de la desestimación, únicamente existen 2 presupuestos en la ley para que se pueda proceder de esa manera, es decir, a desestimar la denuncia. La denuncia o el acto introductorio se desestima por 2 situaciones: cuando el hecho no es punible o cuando no se pueda proceder.
es que yo fui a presentar una denuncia porque el perro de mi vecina me ladró. Pero el perro de su vecina está, ¿cómo se llama? Yo mismo lo dije ahí en la denuncia, ¿va? Yo indiqué de que el perro de la vecina lo tiene amarrado y lo tiene así en el patio de su casa, pero para llegar a mí tendría que haberse desamarrado y pasar una malla que había ahí. Es decir, no iba a llegar a mí. O para hablar tal vez de alguna falta o que el perro hubiera podido provocar algún tipo de lesión. Entonces, el hecho no es punible. Si el fiscal recibe la denuncia y la ve en ese sentido, él lo que va a hacer es que va a citar al denunciante, a la víctima, a la supuesta víctima, y le va a tomar una declaración complementaria, ¿va? Y con esa declaración, el fiscal va a orientar, va a tratar de despejar la duda a de si existía alguna posibilidad que, por ejemplo, el perrito llegara con uno y lo mordiera, con la víctima y lo mordiera. Eso va a tratar de despejar esa duda. Y al despejarla, que le diga, no, es más, aunque no se tenga individualizado al imputado Amílcar, se puede proceder. Ahí se puede proceder aún. Esos son los mentados casos o los mencionados casos sobre averiguar. Imagínense en un homicidio que el sindicado no esté individualizado y se desestima el caso, no. Eso se dejan pasar derivado de la gravedad del impacto social que provoca el delito de homicidio. Aquí estamos hablando de algo sencillo. Ahí, digamos, el fiscal logra determinar de que el perrito no podía llegar. Es más, mire, el portón hasta con un candado como así y una cadena de este grueso tenía. Entonces, y que era un chihuahua todavía, dice Wagner, ahí cabal. Es un chihuahua el perrito, imagínense. Entonces, ahí el hecho no es punible, jóvenes. Sí se puede proceder, sí se podría proceder, porque ahí está la casa, el fiscal oficia a catastro, ve a nombre de quién está registrada la casa, si la persona no lo conoce, pero es que eso sí, Diego Alejandro, aparte porque sin pena no hay ley, no es que eso sí podría ser una falta contra los regímenes de las poblaciones, algo así, no me recuerdo, pero sí podría ser una falta cuando los chuchitos andan sueltos en la calle. Sí podría ser una falta, ¿va? La cosa es que ahí no se puede proceder. Ahí no, porque ¿cómo? ¿De qué manera faltaba que el fiscal le fuera a decir al dueño de la casa, mire usted, no amarre a su perro en su patio, vaya a amarrarlo a otro lado? Faltaba mal, ¿va? No, eso ahí no se puede proceder. Ahí el hecho no es punible, perdón, ¿va? Ahora, cuando hablamos de que no se pueda proceder, es porque efectivamente algún elemento hace imposible de que alguna situación, mejor dicho, hace imposible que el fiscal pueda continuar con la investigación. Como por ejemplo, van a presentar la denuncia por homicidio. No hablemos de algo tan grave, Casos de violencia contra la mujer, por ejemplo. Cuando esto empezaba, me recuerdo de que desestimaban mucho los casos de violencia contra la mujer. Se desestimaba con autorización judicial, porque el fiscal tiene autorización para desestimar únicamente cuando la pena contemplada para el delito no excede los 5 años. Es decir, el fiscal solo puede desestimar delitos menos graves, en sede fiscal. Cuando estamos hablando de una pena, de un delito que contempla una pena superior a los 5 años, entonces ahí sí tiene que ser con autorización judicial, tiene que ser el juez. Pero bueno, les voy a poner el ejemplo de la violencia contra la mujer. Se desestimaba, no se podía proceder porque la mujer iba a denunciar violencia contra la mujer en su manifestación física. Pero cuando el fiscal la mandaba al INASIF, porque en ese tiempo no había como hoy hay circuitos. Ahí en el lugar en donde uno presenta la denuncia, o la mujer presenta la denuncia, de una vez la meten al circuito.
de una vez la meten con el médico del INASIF, con un psicólogo, con un trabajador social, como 5 o 6 profesionales la evalúan. ¿Para qué? Para que ahí se agencia el MP de sus elementos de investigación y ahí el hombre ya está cocinado. Documentan las lesiones, si es una violencia física, documentan las lesiones, le toman fotografía, el médico da su dictamen preliminar para la declaración de sindicado y ya después envía el definitivo. Y con eso, aunque la mujer ya no quiera asistir, ya tiene suficiente el Ministerio Público para llevar a debate a una persona. Pero anteriormente no estaban tan especializados y cuando la mujer iba a presentar su denuncia, el fiscal la mandaba con un oficio al INASIF, le decía, mire, vaya al INASIF a que la evalúen. Y la mujer en el camino repensaba las cosas. Violencia contra la mujer en su manifestación física, para todos, física, no psicológica, física. Bueno, entonces repensaba las cosas, fíjense jóvenes, y en el camino se arrepentía y ya no terminaba de llegar al INASIF. Entonces, el Ministerio Público, después de 8 días, si no era muy grave la lesión, ¿verdad? Las lesiones que habían sufrido, en 8 días ya se habían desaparecido. ¿Y cómo documentarlas? Ahí no se podía proceder. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Desestimar. Había que desestimar. Entonces, en esos primeros 20 días, como les digo, cuando indistintamente que sea un delito menos grave o un delito de impacto social, el fiscal recaba medios de investigación. Lo primero que hace es analizar la denuncia, determinar, en primer lugar, si el hecho es punible y luego si es que es factible proceder o no. Eso debe analizar el fiscal. Y al él determinar de que el hecho sí es punible y que sí se puede proceder, entonces él ya deja pasar esos 20 días y empieza a trabajar el expediente. Empieza a citar testigos, empieza a pedir informes, empieza a pedir peritajes, etc. O sea, el fiscal ya se pone a investigar, jóvenes. De lo contrario, ¿va? Dentro de esos 20 días, si es un delito menos grave, el fiscal en su sede, ahí mismo en la fiscalía, desestima, ¿va? Y le tiene que notificar a la víctima. La víctima, según el artículo 310, tiene el derecho de poderse oponer a la desestimación. ¿Y cómo lo hace? Con esa notificación que el fiscal le realiza, si es un delito menos grave, o al ser en sede judicial, va a ser un juzgado, le notifican a él después y la persona viene y no está de acuerdo con la desestimación, va al juzgado dentro de los 10 días siguientes a que le notifican y viene y plantea una solicitud de audiencia oral de oposición a la desestimación. Y ahí va a argumentar. Y ahí será el juez el que decide. Si el juez dice, miren, no, la desestimación está bien fundamentada, se sostiene, queda desestimado. Ahí ya solo lo que quedará es la reposición y el amparo en ese momento. Y si no, el juez reabre el caso y de ser necesario puede oficiar para que asignen otro fiscal a la investigación. Dígame, Emerson. Sí, entonces dijo que las dos formas de desestimar es que no se pueda proceder y que el hecho no sea punible, ¿verdad? Ajá. Ahí está en el artículo 310, Emerson. Si usted se da cuenta, dice, cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes. Todavía él tiene esos 20 días para poder recabar algún medio para despejar esa interrogante que surja de su análisis, derivado del hecho de que, es que yo pienso de que aquí no se puede proceder, o yo pienso que aquí el hecho no es punible. Él puede investigar,
realizar una investigación para si es factible, ¿verdad? Si es factible, para poder determinar si efectivamente la persona, o mejor dicho, no se dan los presupuestos para desestimar, pero efectivamente esos son los dos presupuestos para proceder, ¿verdad, patojos, a una desestimación? Ahora bien, vamos a ver, Leslie, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Usted había mencionado también de que se pueden desestimar los delitos que tengan pena mínima de 5 años, ¿verdad? No, hasta 5 años. Hasta 5 Que años. no sea de 5 años. Ajá. Pues, muchas gracias. Y, por ejemplo, ¿existe alguna excepción, por ejemplo, los delitos en la ley de narcotráfico? Me falta el nombre de la ley. Narcoactividad. Narcoactividad, gracias. ¿Existe alguna excepción en esos casos o ahí también aplicaría con penas mínimas? Mira, puede aplicar siempre y cuando alguno de los presupuestos concurra, de que el hecho no sea punible, ¿verdad? Que denuncian alguna cuestión de narcotráfico, denuncian, por ejemplo, miren, jóvenes, las plantas de marihuana se conocen, ¿va, jóvenes? Uno cuando las mira en el microscopio, tienen la famosa uñita de gato, ¿no? Así es como se conoce la planta de marihuana. Y cuando está sembrada, no solo se conoce por su forma, sino que se siente el olor. Entonces, por ejemplo, puede llegar alguien a decir, mire, esta persona ahí en su patio tiene una planta de marihuana. Entonces, lo que va a hacer el fiscal, no, una planta no, tiene varias plantas así en su arriate de marihuana. Todo lo que hace el fiscal es que, porque eso es siembra o cultivo, va a mandar a los investigadores, ¿va? Y si los investigadores logran ver, van a tratar de determinar si las características coinciden, y en vez de marihuana eso terminaba siendo, qué sé yo, uña de gato, porque hay una planta que se llama así, uña de gato, que se parece a la de la marihuana, solo que es en chiquita, solo que es pequeña, ¿no? Entonces, como los investigadores conocen de ello, no van a recomendar que se abra una investigación y que le vengan a allanar al señor. Las hojas de la marihuana son como así, la uña de gato es como así. Entonces ahí termina de complementar, le llevan fotos o mira que alguna otra diligencia practica y puede desestimar. Podría desestimar también, sí. En los delitos contra la narcoactividad también se puede, pero se tiene que dar cualquiera de esos dos, no los dos. Para proseguir, sí se tienen que dar los dos, o sí tienen que excluirse esos dos presupuestos para proseguir con la investigación. Es decir, el hecho tiene que ser punible y debe poderse proceder para continuar. Ahora, para desestimar, solo uno se tiene que dar, que el hecho no sea punible o que no se pueda proceder. Pero sí se puede, Leslie, sí se puede. Muchas gracias, licenciado. Va, entonces, el segundo párrafo del artículo 310 es el que establece lo que yo les mencionaba de delitos menos graves. Miren lo que dice. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima, no el sindicado, la víctima, o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. Es decir, entonces, que ¿cuándo es que él puede proceder? Cuando sean delitos menos graves. Porque si ya un delito es grave, ya está fuera del alcance del fiscal de hacerlo él en su sede, desestimar en sede fiscal. Ya tiene él que venir. Si es un recordemos la clasificación de los delitos, ¿no, patojos? Delitos menos graves, delitos graves y delitos de mayor riesgo, ¿va? Entonces, los delitos menos graves son aquellos que tienen contemplado una pena superior a los 5 años, ¿va? Entonces, de ahí fue donde yo me lo saqué. Eso ustedes igual lo tienen que analizar. ¿Tienen alguna duda en relación a la figura de la desestimación? Adelante, Brian. Buenas noches, licenciado. Hola. Solo para corroborar algo que escuché, no me quedó muy claro. Entonces, el fiscal siempre notifica a la persona que presentó la denuncia, por ejemplo,
de que se desestima el caso. Siempre va a ser así. Tiene que notificarle, Brian, tiene que notificarle, excepto cuando no sea posible individualizarla, ¿verdad? Porque a veces sí no es factible individualizar a la víctima, pero fuera de ello, en cualquier situación, tiene que notificarle, porque se debe, para tenerse al menos por concretada la figura de la desestimación, tiene que establecerse si la víctima va a ejercer su derecho de oponerse a la, si la víctima se va a oponer o no. La víctima no se puede oponer en tanto no esté notificada de que está desestimada. Entiendo, licenciado, muchas gracias. Va, claro que sí, Brian. Bueno, entonces, dicho esto, patojos, no voy a decir que a la par, tal y como se encuentra en el esquema, observamos lo relacionado a los obstáculos a la persecución penal. No voy a decir que es tanto como a la par, porque les estaría dando a entender que presentada una denuncia en ese momento es que se tiene que plantear cualquier obstáculo a la persecución penal si existiera. No. Los obstáculos a la persecución penal pueden ser planteados en cualquier estado del proceso, ¿oyeron, jóvenes? En cualquier estado del proceso. Yo creo que a excepción únicamente del antejuicio, porque cuando se presenta la denuncia en contra de determinada persona, no, fíjense que no, también el antejuicio, porque en determinado momento yo he visto investigaciones en donde se está detrás de alguien y no se sabe quién es. Y cuando lo logran individualizar, se dan cuenta que es una persona que goza de la prerrogativa de antejuicio, pero la investigación ya ha caminado. Fíjense, jóvenes, yo he visto investigaciones así. Bueno, entonces, no necesariamente ninguna de estas tres figuras que constituyen la obstaculización a la persecución penal deberán de ser presentadas al momento en el que la denuncia llegue ahí al MP o después de los primeros 20 días. No. Si en el curso de la investigación, digamos, el sindicado no fue individualizado en el caso del antejuicio y después ya se logra determinar de que la persona goza de la prerrogativa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Se va a solicitar el retiro de la inmunidad de la persona. ¿Saben ustedes qué es la figura del antejuicio? ¿Se los enseñaron a ustedes en derecho penal? Les pregunto. No, licenciado. No. Va. Está bien. Aquí vamos a platicar así a grandes rasgos de ello. Solo estoy buscando acá a ver si encuentro algo yo de los obstáculos a la persecución penal. Y sí, aquí está. Bueno, miren pues, patojos. El antejuicio es una prerrogativa de la que gozan ciertos funcionarios públicos para no ser sometidos a persecución penal si antes no se ha declarado que ha lugar a formación de causa. Ahora bien, el antejuicio, esa inmunidad, esa prerrogativa, la concede o la establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Ninguna otra ley, oyeron, jóvenes. El antejuicio, antes cuando se promulgó la ley en materia de antejuicio, por ahí le quisieron dar inmunidad a través de la ley hasta a los agentes fiscales, fíjense, jóvenes, y algunos otros funcionarios, y de ahí eso fue declarado inconstitucional, porque la prerrogativa, esa inmunidad, deviene únicamente desde el ámbito, o se genera a través del ámbito constitucional, es la Constitución. ¿Quiénes tienen derecho de antejuicio, jóvenes? ¿Quiénes tienen derecho de antejuicio? Los servidores públicos. ¿Como quiénes, Amilcar? Sería así como el presidente, ministros, viceministros. No, viceministros cuando estén encargados del despacho. Del despacho, ¿Sí? ok.
no siempre. Los magistrados del tribunal, sí, los magistrados de Sí, los magistrados en general. Ajá, sí. Ajá. Y los diputados al Congreso. Muy bien, el procurador de los derechos humanos también, ¿no? El alcalde. La fiscal general. Los jueces. Álvaro Vinicio, Leslie, jueces, exacto, muy bien, Patojos, correcto. ¿verdad? ¿Y eso ustedes dónde lo encuentran, jóvenes? En la Constitución. En la Constitución, cuando vemos ahí en cuanto a la estructura orgánica del Estado, ¿verdad? Cuando empezamos a ver cada una de las, cuando hablamos de los organismos o de cada uno de los funcionarios que establece, que se encuentran contenidos ahí en la Constitución o que se encuentran instituidos a través de la figura desde nuestra Constitución, ahí mismo, ahí encontramos para cada uno de ellos esa prerrogativa. Cuando habla de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, habla que ellos tienen el derecho de antejuicio, de los diputados, del presidente y el vicepresidente, del procurador de los derechos humanos, del fiscal general y jefe del Ministerio Público. O sea, ahí habla de los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones. Entonces, ahí habla de esa prerrogativa, jóvenes. Y hay algo que se me iba. Hay otros funcionarios que no se encuentran contenidos en la Constitución que también gozan del derecho de antejuicio, pero este derecho es concedido a través de una ley constitucional también. Hablamos del secretario del secretario general y el registrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen derecho de antejuicio, Patojo, solo que ese derecho es concedido a través de la ley electoral y de partidos políticos que tiene rango constitucional también. Bueno, entonces, esta prerrogativa es otorgada a los funcionarios de alto rango, a jóvenes, digámoslo así, con el objeto de que no puedan ser perseguidos por razones espurias, políticas e ilegítimas. Es decir, que ellos no sean perturbados en el ejercicio de sus cargos solo porque sí, ¿verdad? Es decir, a mí no me gusta la decisión que tomó el presidente, voy a presentar una denuncia. Y si el presidente no tuviera derecho de antejuicio, hay que investigarlo directamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una situación muy clara acá. Tenemos que tener una situación muy clara acá. Ya se me perdió aquí lo tengo. El Código Procesal Penal. Tenemos que tener una situación muy clara acá, Patojos. Estoy empezando con los obstáculos a la persecución penal, el antejuicio en primer lugar, en primera instancia. El artículo 293, en lo que al antejuicio se refiere, nos dice: cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio, a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución Política de la República y las leyes especiales. Miren esto es lo que me interesa a mí que ustedes observen. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Entonces miren pues, Patojos. Aquí es donde nosotros debemos de tener claro qué implican actos de persecución penal y qué implican actos de investigación. Porque en términos, yo les estoy aquí mostrando la teoría, jóvenes. Antes de terminar de hablar de esta figura, vamos a hablar de la práctica como es. Porque no es lo mismo actos que impliquen persecución penal que actos de investigación. Fíjense, jóvenes, no es lo mismo, porque actos que implican persecución penal involucra
la aplicación de medidas de coerción inclusive en contra de la persona. Es decir, por ejemplo, la solicitud de una orden de aprehensión. Eso es un acto de persecución penal. Ahora, un acto de investigación, ¿qué es? Pidamos informe allá a ver si él está inscrito como juez al Consejo de la Carrera Judicial. Pidamos informe allá, pero no pueden ser actos para profundizar en la investigación, para sumergirse en la investigación. No, tienen que ser únicamente actos tendientes, ¿verdad?, a reunir los elementos estrictamente necesarios para fundar la petición. Dios me libre una escucha telefónica, eso no se puede hacer. Fíjese, Emerson, porque eso es parte de la práctica. Si bien es un acto de investigación, en la práctica, jóvenes, en la práctica, el acto de investigación lo confunde con la persecución penal. El Código le va a pedir a otro juez que, conforme al artículo 319 del Código Procesal Penal, le autorice para requerir cierta información a una entidad privada. El juez no le da nada, el juez lo rechaza. A pesar de que es un acto de investigación, ¿va? Es un acto de investigación. Se tiene el criterio de que no se puede autorizar nada en contra de una persona que goza de la prerrogativa. Así es en la práctica. La escucha telefónica debería de poderse, pero Dios me libre, eso no. Menos eso todavía. No. Adelante, Emerson. Rick, en el segundo párrafo del 293 dice cuya pérdida es de temer. ¿A qué se refiere esa parte? Mira, pues, ¿se acuerdan que los registros civiles antes estaban a cargo de las municipalidades? ¿Ah, que sí? Así es, con las cédulas. Ajá, con las cédulas. Entonces, por ahí resultó en una municipalidad de una localidad así bien alejada, hablemos de una localidad allá por Petén, expidiendo documentos para, por ejemplo, inscripciones antes de que se hiciera el cambio del DPI, hablemoslo por ahí, ubiquémonos en ese contexto, ¿no? Ellos estaban dando así muchos documentos, muchas certificaciones de cédulas de vecindad, o de asientos de cédula de vecindad para que pudieran sacar su DPI, las personas, extranjeros tal vez, ¿va? Para obtener el pasaporte guatemalteco. Entonces, por ahí resultó una investigación relacionada a ello, y los libros, a pesar de que el RENAP, de hecho, a pesar de que el RENAP ya tiene cuántos años de haberse instituido, yo hace poco fui a solicitar una certificación de mi asiento de cédula de vecindad y tuvieron que pedir el libro a la municipalidad. No me lo dieron en el instante. 10 días se tardó para que me la dieran. Fíjense, jóvenes. O sea, hay libros que no han sido entregados. O sea, todavía se conservan en la municipalidad, que no debe de ser así ya. Entonces, se supo de eso y se abre una investigación. Entonces se logró determinar que el alcalde era el de las cosas. Recordemos que los alcaldes gozan del derecho de antejuicio. Se presentó la denuncia, ¿verdad? Y hay que pedir el levantamiento de la inmunidad del alcalde, ¿verdad? Porque él era el que firmaba las certificaciones junto con el registrador civil, a sabiendas de que, digamos, esos asientos, esas certificaciones que estaban dando no correspondían a los asientos de las cédulas que tenían ahí. Estoy poniendo un caso hipotético. Entonces, viene y el MP dice, bueno, vamos a plantear la solicitud de antejuicio, el levantamiento de la inmunidad de la persona. Pero aquí hay un problema, ¿verdad? Aquí hay un problema. La situación está en que si, por ejemplo, ustedes, no sé si han tenido conocimiento, pero hace poco, hace unos 2 o 3 años, se quemó una municipalidad aquí por Escuintla, creo yo, por Suchi, no sé por dónde. Algo así. Se quemó esa y al año, creo yo, por ese, se quemó otra, fíjense, jóvenes. Y dicen que era por
por esconder la evidencia, porque estaban por pedir el levantamiento de la inmunidad del alcalde. Entonces, ay Dios, miren esto, qué complicado está, pero el problema es que el alcalde y el registrador civil, que era el secretario, la figura del registrador civil y el secretario estaban unidas anteriormente, ellos tienen el manejo de los documentos. Y si pedimos el levantamiento del antejuicio del alcalde, bajo esta premisa le pueden avisar a él y puede quemar los libros. Y quemando los libros, ¿qué queda? Nada más las certificaciones que él dio. Pero las certificaciones había que corroborarlas, cotejarlas con lo que estaba ahí, con lo que está ahí. Bueno, entonces vamos a solicitar el allanamiento de la municipalidad y el secuestro de los libros, cuya pérdida es de temer, porque el alcalde los puede quemar. Eso significa, Emerson. Va. Recuerde que ahí si estamos hablando de un acto que implica persecución penal, ¿verdad? El allanamiento a la MUNI. ¿Va? Es un acto que implica, pero sí se puede ejecutar, porque si no queman los libros, ya no hay nada, ya no va a haber nada. Y así con otras situaciones, por ejemplo, analoguemos el caso con el director del registro de ciudadanos del TSE también. Analoguémoslo también, ¿va? Miren, él tiene derecho a antejuicio. Vamos a secuestrar los documentos cuya pérdida es de temer, que están bajo su resguardo, porque al saber que le queremos levantar la inmunidad los puede quemar. Algo así fue lo que hizo ahorita el MP. Algo así hicieron ellos. Bueno, entonces, el antejuicio, jóvenes, el antejuicio instituido constitucionalmente deriva o deviene de normas constitucionales y le otorga al funcionario que lo ostenta, ¿va? Porque el antejuicio es inherente al cargo, no al funcionario, ¿vieron, jóvenes? Dejando el cargo, deja el antejuicio ahí, ¿va? Entonces, le otorga al funcionario que lo ostenta la prerrogativa de no ser sometido a persecución penal sin que antes el MP presente las diligencias de antejuicio, la solicitud de levantamiento de inmunidad, de la inmunidad de la persona, con los medios de investigación que sustentan la petición ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia diga, bueno, aquí no se evidencia de que concurran ninguno de los elementos que establece el artículo 3 o 4, algo así, de la ley en materia de antejuicio, en el entendido de que el antejuicio no es espurio, no es político y no es ilegítimo. De esa cuenta, están presentando la solicitud de levantamiento de inmunidad en contra de un juez de primera instancia. Nombremos un juez pesquisidor dentro de designando algún magistrado de sala de la Corte de Apelaciones para que continúe con el trámite. Están presentando un antejuicio en contra del presidente de la República de Guatemala. Mandémoslo al Congreso de la República, porque es el Congreso de la República quien debe de conocer estos asuntos en contra del presidente y del vicepresidente de la República. La competencia en materia de antejuicio está establecido en la ley en materia de antejuicio, decreto 85-2002 del Congreso de la República. Eso es en lo que a la figura del antejuicio se refiere. La cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial, patojos, fíjense, lo que estamos estudiando, obstáculos a la persecución penal y civil. Estos son obstáculos a la persecución penal y civil. La cuestión prejudicial es un obstáculo a la persecución penal a través del cual, una vez planteado, una vez declarada, mejor, la existencia de una cuestión prejudicial, no se puede continuar desarrollando una persecución penal en esta vía en tanto no se resuelva la situación que está allá en aquella otra instancia
y de la cual pende esta. Ahorita se los explico mejor, se los voy a ejemplificar. Miren pues, jóvenes, ustedes saben que los notarios en el ejercicio de su función tienen fe pública, y según el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos autorizados por notario en el ejercicio de su función producen fe y hacen plena prueba. O sea, en tanto no se da redarguido de nulidad o falsedad. Entonces, de primero, hay que algún instrumento autorizado por notario es para que el notario, mejor dicho, derivado de haber autorizado un Cristian, usted por ahí me levantó la mano, no me la deje de levantar. No es que me esté haciendo loco, solo voy a terminar de explicar esto. Levántemela, por favor, y yo ahorita le voy a dar la palabra. Ya se nos fue. Cristian, creo que fue, ¿no? O ya no quiere hablar Cristian. Bueno, se nos chivió Cristian. Bueno, entonces... ¿Me habla a mí, no? Sí, es que usted levantó la mano, entonces solo... No, fíjese que tengo el teléfono en el sillón y mi gata puso la mano en la pantalla. No joda, Cristian, yo ya le estaba dando la palabra, hombre. Perdón. Está bueno, no hay problema. Entonces, miren pues para todos. Un notario no debería de ser objeto de persecución penal en tanto el instrumento por el cual se le pretende procesar por falsedad material o falsedad ideológica, por decirles algo, no se da redarguido de nulidad o falsedad allá en la vía civil. Así debería de ser el proceso. Así debería de ser, ese orden debería de llevar. Aquí es al revés, va, jóvenes, atendiendo también al hecho de aquella característica del derecho penal que es de mínima intervención, va, jóvenes, última ratio. Después de haber agotado cualquier instancia, nos venimos al derecho penal. Así debería de ser. Solo que ahora instrumentalizamos al revés las cosas, ¿verdad? Primero el derecho penal, de ahí nos vamos a hacer cualquier otra cosa. Y no debe de ser así, ¿verdad? Hay principios que rigen esta rama del derecho que ya dejaron de ser observados. Entonces, el notario autorizó una escritura dentro de la cual compareció una persona con un DPI falso. El instrumento realmente no debería de cobrar vigencia jurídica. Sin embargo, regularmente, pues, hasta que ya los han inscritos que se dan cuenta, ¿va? Entonces viene la persona y antes de redarguir de nulidad o falsedad en la vía civil el instrumento público en donde intervino esta persona con un DPI falso, viene y presenta la denuncia en el ámbito penal, porque con falsedad material y falsedad ideológica como delitos existen, bajo, esos existen. ¿Va? Entonces, el sindicado acá, si pretenden sindicar al notario, por ejemplo, acá en la vía penal, puede plantear una cuestión prejudicial, porque a él lo pretenden procesar por falsedad ideológica o material. Lo pretenden procesar por falsedad, pero él puede plantear una cuestión prejudicial, indicándole al juez, miren cómo esta situación de falsedad acá depende de una declaratoria de nulidad o de falsedad del instrumento público en la vía civil. ¿Va? Le dice al juez, señor juez, yo soy el notario, a mí me están sindicando, pero estoy planteándole este obstáculo a la persecución penal materializado en esta cuestión prejudicial, habida cuenta que yo efectivamente autoricé aquel instrumento público, ¿verdad? Pero ese instrumento público, según el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Produce fe y hace plena prueba. Ese no ha sido redarguido de nulidad o de falsedad.
Yo no sé por qué me están procesando a mí acá. Para procesarme a mí acá, primero tienen que redarguir de nulidad o falsedad en instrumento allá en la vía civil. Allá. Eso es la cuestión prejudicial, joven. Hablar que hay una cuestión previa que debe de ser dilucidada antes de que la persona pueda ser sometida a persecución penal. Eso es una cuestión prejudicial. En lo que a la falta de acción se refiere. No, perdón, a las excepciones. El Código Procesal Penal, ahora sí le entendí esto de la cuestión prejudicial, dice Milka. Va. El Código Procesal Penal, qué bueno, Milka, qué bueno que pude llegar a ustedes. Pero a veces es un poco complicado porque son temas que realmente ven a jóvenes que yo pues he trabajado derecho penal toda mi vida, pero a veces hay temas que hasta los propios colegas se les complica un poco manejarlos, porque quieren plantear cuestiones prejudiciales en materias tributarias cuando hablan de un expediente administrativo, cuestión prejudicial, no preadministrativa. O sea, hay que manejarlo bien, va, para todos, pero qué bueno que les pude llegar, jóvenes. El Código Procesal Penal en el artículo 294 establece 3 excepciones, va, para todos. La excepción de incompetencia. La excepción de incompetencia puede ser planteada hasta antes de iniciar el debate. Esta da cuenta o le trata de explicar al juez o le trata de decir al juez, mire señor juez, usted no puede conocer porque no tiene competencia material, no tiene competencia funcional, no tiene competencia territorial, no sé, porque competencias hay de diferentes clases, va, jóvenes, ustedes lo vieron, yo creo que la licenciada Alejandra se lo debió de haber explicado. Entonces, esta es una forma de plantear una cuestión de competencia. También tenemos aquellas establecidas en los artículos del 56 al 58 que se materializan en las cuestiones de competencia por declinatoria o por inhibitoria, ¿verdad? La declinatoria es aquella cuestión de competencia que se plantea ante, vamos a ver, la cuestión de competencia por declinatoria se plantea ante el juez que tramita el procedimiento y al cual se considera incompetente. Y la cuestión de competencia por inhibitoria se plantea ante el tribunal al cual se considera competente, pero no tiene el expediente, ¿va? Son 2 formas de plantearlo, además de la cuestión de la excepción de incompetencia. Los efectos o los resultados de las 3 son los mismos, ¿va? Que es el hecho de quitar del conocimiento de determinado juez cierto expediente, que ya no esté sometido a su competencia, ¿va? La forma de tramitación mediante la vía de los incidentes, artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Formas, ¿va? En las que estas pueden ser planteadas, la incompetencia y la declinatoria únicamente, recordemos, una es planteada ante el juez que tiene el procedimiento, pero es incompetente o se considera incompetente, y la otra, la inhibitoria, ante el juez que no tiene el expediente, pero es considerado el competente. Cuando hablamos de extinción de la persecución penal o de la pretensión civil, vamos a ver, 296. Cuando hablamos de la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil, nosotros tenemos que remitirnos, fíjense, patojos, tenemos que analizar la concurrencia de cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 32 del Código Procesal Penal.
Este artículo nos habla de la extinción de la persecución penal. Vean, jóvenes, de la extinción de la persecución penal. ¿Qué se da? Por muerte del imputado, por amnistía, por prescripción, por el pago mínimo, cualquiera de los 8 presupuestos que están ahí establecidos. Una vez se dé uno de ellos, se puede plantear la excepción de extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Esta excepción provoca el sobreseimiento del caso. El sobreseimiento es la figura procesal contenida dentro del proceso penal que provoca el cierre irrevocable del proceso. Cuando hablamos de la falta de acción, patojos, es porque no hay acción que dilucidar, es decir, el hecho básicamente no constituye delito, pero se judicializó el caso. Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiera proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará del procedimiento aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. Y esos son los obstáculos a la persecución penal. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, respecto a la persecución penal? Bueno, 2032. Yo les deseo una muy buena noche. Les deseo unas buenas fiestas patrias, por favor, patojos, se las pasan, se echan los traguitos, ahí no van a andar manejando ni nada, andan siempre tranquilos y como la gente, que nada nos cuesta, va, para podernos ver de hoy en 8, nuevamente todos los que estamos acá, sin hay una novedad, ¿verdad? Les deseo lo mejor y espero, gracias por el favor de su atención, jóvenes, y espero poderlos saludar el día miércoles de la siguiente semana. Que tengan una feliz noche, patojos. Feliz noche, licenciado.